Aeropuerto Internacional Don Muang, Bangkok, 31 de julio de 1992. A bordo del vuelo 311 de Thai Airways International embarcan 113 personas, 99 pasajeros y 14 miembros de la tripulación. Les espera un vuelo de unas 3 horas desde Bangkok hasta Katmandú. La ruta se realizará con un Airbus A310. A finales de los años 70, las aerolíneas empezaron a necesitar un avión más compacto que el enorme Airbus A300, pero que al mismo tiempo ofreciera mayor autonomía y un consumo más eficiente. La respuesta fue el Airbus A310. No se trataba simplemente de una versión más corta de su predecesor. El avión incorporaba un ala más avanzada y materiales compuestos más ligeros. Sin embargo, la principal revolución tuvo lugar en la cabina. El A310 fue uno de los primeros aviones comerciales equipados con una cabina de cristal, en la que muchos de los instrumentos analógicos fueron sustituidos por pantallas electrónicas. Esto permitió reducir la tripulación técnica a solo 2 pilotos y dejar definitivamente atrás la figura del ingeniero de vuelo. El avión realizó su primer vuelo en la primavera de 1982 y estaba propulsado por 2 motores turbofan General Electric. Mientras el personal de tierra termina de cargar el equipaje, los pilotos completan los últimos preparativos antes del despegue. En el asiento izquierdo se encuentra el comandante Pridas Sutimai, de 41 años. Es un piloto muy experimentado de la compañía y a lo largo de su carrera ha acumulado 13.250 horas de vuelo, de las cuales 4.400 han sido en el Airbus A310. A su lado, en el asiento derecho, se encuentra el copiloto Phunthad Buniallej, de 52 años. Su experiencia es incluso mayor que la del comandante. Acumula 14.609 horas de vuelo, de las cuales 4.200 corresponden al A310. Entre ambos suman casi 28.000 horas en el aire. Podría parecer que, en manos de 2 profesionales con semejante experiencia, volar hasta Katmandú no debería ser más que una operación rutinaria. Pero las montañas, ocultas tras una espesa capa de nubes monzónicas, no perdonan cuando la confianza se convierte en exceso de confianza. A las 10:30, hora local, el avión entra en la pista y el controlador autoriza el despegue. Los pilotos llevan los motores a potencia de despegue y el vuelo 311 abandona la pista del aeropuerto de Bangkok rumbo a Nepal. Las 3 horas de vuelo transcurren con normalidad hasta que el avión alcanza el punto Monda. Por delante se encuentra el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan, uno de los aeropuertos más complicados del mundo. En 1992, el aeropuerto no disponía de radar. Los controladores únicamente podían determinar la posición de los aviones a partir de los informes de los propios pilotos. A su vez, las tripulaciones tenían que maniobrar entre estrechos valles rodeados de montañas, confiando prácticamente por completo en sus instrumentos y en las radioayudas a la navegación. La situación se complica todavía más porque Katmandú está bajo los efectos del monzón. La visibilidad oscila entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros. La lluvia golpea con fuerza el parabrisas. La tripulación se prepara para una complicada aproximación instrumental a la pista 02. El procedimiento exige realizar un pronunciado descenso hacia la radioayuda VOR/DME Sierra. Conviene explicar qué significa esto. Un VOR o VHF Omnidirectional Range es una radioayuda que permite determinar una dirección respecto a una estación. El DME o Distance Measuring Equipment mide la distancia hasta esa estación. Utilizados conjuntamente, permiten al piloto conocer con bastante precisión su posición con respecto al aeropuerto y a la pista. A las 12:47, el avión se encuentra aproximadamente a 20 kilómetros de la radioayuda de Katmandú. Los pilotos intentan extender los flaps para iniciar el fuerte descenso, pero de repente suena una alarma en la cabina. Los flaps no se han desplegado. Los pilotos accionan repetidamente la palanca de control, pero no ocurre nada. Los flaps permanecen en posición 0. El comandante comprende inmediatamente que sin ellos no puede realizar una aproximación tan pronunciada. Un minuto después, solicita desviarse al aeropuerto alternativo de Calcuta. Y en ese momento, todo podría haber terminado ahí.
Pero no. El verdadero drama acaba de comenzar. Solo 24 segundos después, tras varias maniobras para retraer y volver a seleccionar los flaps, el mecanismo vuelve repentinamente a funcionar. Los flaps se despliegan con normalidad. La tripulación cambia inmediatamente de decisión y opta por regresar para intentar aterrizar en Katmandú. Sin embargo, durante ese medio minuto dedicado a solucionar el problema con los flaps, el avión ya ha sobrepasado el punto en el que debía iniciar el descenso. Ahora necesitan dar la vuelta y realizar una órbita para regresar al punto Romeo. Es precisamente en este momento cuando los pilotos empiezan a perder la conciencia situacional. La tripulación solicita un viraje a la izquierda para regresar hacia el sur, en dirección al punto Romeo. Pero en ese momento, las comunicaciones están siendo gestionadas por un controlador en prácticas, cuya experiencia es de apenas 2 meses. Sin radar, el controlador solo puede intentar imaginar dónde se encuentra exactamente el avión. Y entonces se produce una confusión crítica. Debido a las particularidades de la pronunciación tailandesa y a las dificultades lingüísticas de la comunicación, algunas órdenes relacionadas con los virajes a derecha e izquierda no se entienden correctamente. Los pilotos informan de un viraje a la derecha. El controlador no comprende bien la maniobra. En lugar de alejarse claramente hacia el sur, apartándose de las montañas, la tripulación comienza a realizar una serie de extrañas maniobras en el cielo. El avión efectúa un giro completo de 360 grados y permanece durante unos instantes en rumbos de 45 y 340 grados antes de volver a dirigirse hacia el norte. Los pilotos intentan utilizar el sistema de gestión de vuelo, el FMS, introduciendo el punto Romeo en el ordenador. Sin embargo, se encuentran en una zona donde la señal de la radioayuda VOR es inestable. El sistema termina guiándolos no hacia el sur, sino directamente hacia el norte. El avión vuela a una altitud de unos 3.200 metros. A las 12:56, la tripulación informa: volamos con rumbo 025. Están convencidos de que se dirigen hacia el punto Romeo, pero en realidad vuelan directamente hacia la enorme muralla del Himalaya, a una altitud de apenas 3.500 metros. A la 1 de la tarde, el silencio de la cabina se rompe de repente con la voz electrónica del sistema GPWS. Terrain, pull up. Este sistema advierte a los pilotos de que el avión se encuentra peligrosamente cerca del terreno y de que deben iniciar inmediatamente un ascenso. Las advertencias se repiten durante unos 16 segundos, pero al principio los pilotos no reaccionan porque creen que se trata de falsas alarmas. El copiloto, consciente de que algo no encaja, propone realizar un viraje, pero el comandante está atrapado en un fuerte sesgo cognitivo y en una especie de visión de túnel. En el último momento, la tripulación lleva los motores a potencia de despegue e intenta ascender, pero ya es demasiado tarde. El comandante pronuncia sus últimas palabras. Es un error. Hasta el último instante se niega a creer lo que indican los instrumentos. Está convencido de que la electrónica vuelve a estar fallando, igual que había ocurrido anteriormente con los flaps. A la 1 en punto, el vuelo 311, desplazándose a unos 240 nudos, se estrella contra una pared rocosa de la montaña situada a unos 3.505 metros sobre el nivel del mar. La cima, invisible entre las nubes, se elevaba aproximadamente 1.000 metros por encima del avión. Las 113 personas que viajaban a bordo mueren en el acto. El accidente del vuelo 311 se convirtió en el primer accidente mortal relacionado con un Airbus A310. Los restos del avión son localizados en una zona de difícil acceso del Parque Nacional de Langtang. El trabajo de los investigadores se ve enormemente complicado por la altitud y por las duras condiciones climáticas. Pero cuando las cajas negras son trasladadas a Katmandú, los expertos se encuentran con una desagradable sorpresa. La cinta magnética del registrador de datos de vuelo está rota y gravemente dañada por el impacto. Los investigadores tienen que reconstruirla literalmente fragmento a fragmento para recuperar los últimos minutos del vuelo. Ese minucioso trabajo confirma una conclusión aterradora. El avión estaba en condiciones de volar. No fue una avería mecánica la que provocó la tragedia, sino una cadena de errores humanos. A partir de ese momento, la investigación se centra principalmente en 2 factores. El primero está relacionado con el control aéreo. La ausencia de radar y la escasa experiencia del controlador en prácticas
crearon un auténtico vacío de información. El controlador suponía que el avión se encontraba al sur porque, según el procedimiento previsto, era allí donde debía estar. Por esa razón tampoco realizó preguntas adicionales cuando escuchó que el avión volaba con rumbo 025. El segundo factor fue el CRM, es decir, la gestión de los recursos de la tripulación y la coordinación entre los pilotos. ¿Por qué el copiloto, que incluso tenía más horas de vuelo que el comandante, no insistió con mayor firmeza en alejarse de las montañas? Sabía que estaban volando hacia el norte. Escuchó las advertencias del sistema GPWS. Sin embargo, la rígida jerarquía dentro de la cabina y la visión de túnel del comandante impidieron que interviniera con suficiente contundencia para evitar el impacto. La investigación conjunta, llevada a cabo por las autoridades aeronáuticas de Nepal, Airbus y el Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá, determinó que una de las principales causas del accidente del vuelo 311 fue que la tripulación mantuvo una trayectoria hacia el norte en lugar de virar hacia el sur en dirección al punto Romeo. También se señaló la deficiente comunicación por radio entre el centro de control y la tripulación del vuelo 311, lo que contribuyó a que el avión continuara volando en una dirección equivocada. La tripulación tampoco transmitió correctamente los datos necesarios relacionados con la radioayuda VOR, y el controlador no solicitó esa información. Como consecuencia, nadie estaba controlando con precisión la posición real del avión. Además, hubo varios factores que contribuyeron a crear la situación que terminó desembocando en la catástrofe. Entre ellos se encontraba la representación incorrecta del punto Romeo en algunas de las cartas de navegación utilizadas por la tripulación. También influyó el fallo temporal de los flaps, que obligó a interrumpir la aproximación inicial. A esto se sumaron las dificultades lingüísticas durante las comunicaciones entre la tripulación tailandesa y el controlador nepalí, así como la limitada experiencia del propio controlador, que provocó que varios problemas evidentes que seguían sin resolverse no fueran discutidos con suficiente claridad. Entre sus recomendaciones, la Comisión de Investigación de las Autoridades Aeronáuticas de Nepal señaló la necesidad de informar a los fabricantes de los sistemas de advertencia de proximidad al terreno, GPWS, y de los sistemas de gestión de vuelo, FMC, sobre las circunstancias de este accidente. También recomendó que las compañías aéreas que operaban aeronaves equipadas con FMC y los centros de formación prestaran mucha más atención al uso correcto de estos sistemas y a la preparación de las tripulaciones. La tragedia del vuelo 311 terminó cambiando para siempre la aviación en la región. Se introdujeron importantes mejoras destinadas a aumentar la seguridad. La primera fue un avance tecnológico. Finalmente, se instaló un radar moderno en el aeropuerto de Katmandú, lo que permitió a los controladores conocer con mucha mayor precisión la posición de los aviones y puso fin a una parte importante de aquellos vuelos prácticamente a ciegas. La segunda mejora estuvo relacionada con el lenguaje. Se reforzaron los requisitos sobre el uso de fraseología aeronáutica estandarizada para reducir al mínimo el riesgo de errores fonéticos y malentendidos similares a los que se produjeron durante el vuelo 311. La tercera fue la evolución del CRM. La formación sobre coordinación y comunicación dentro de la cabina adquirió todavía más importancia, reforzando no solo el derecho, sino también la obligación del copiloto de intervenir cuando considere que la seguridad del vuelo está en peligro. Y por último, quedó la memoria. Los números de vuelo 311 y 312 fueron retirados definitivamente de los horarios de Thai Airways. Hoy, en las rutas de la región de Langtang, en medio del imponente silencio del Himalaya, todavía pueden encontrarse restos del vuelo 311. Siguen allí como un recordatorio permanente. En aviación no existen los pequeños detalles, y confiar en los instrumentos puede marcar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. En las montañas de Nepal terminó la historia de 113 personas, pero también comenzó un nuevo capítulo en la seguridad aérea de toda la región y en muchos aspectos de la aviación mundial. ¿Y vosotros qué opináis? No olvidéis compartir vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.